tardes. Espero que todos estén muy bien, tanto las personas que nos están viendo como las compañeras que me acompañan el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar en un webinar sobre los aportes que han tenido los grandes teóricos de la educación. Este es un trabajo que es de la asignatura dinámica de los grupos de educación de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Nazaret Dureña Solís. Yo actualmente estudio enseñanza de las ciencias naturales en la sede de Sarapiquí. Mi nombre es Yasmín Mora Salas. Estudio la carrera de Educación General Básica en el CEU de Sarapiquí. Mi nombre es Wendy Arias Solano. Estudio Educación General Básica de primero y segundo ciclos en la sede de Sarapiquí. Ok, bueno, es importante, previo a iniciar el webinar, hablar sobre la importancia que tiene la educación. Bueno, nosotras como futuras docentes tenemos presente que la educación es un proceso fundamental en el desarrollo de niños, adolescentes e incluso adultos en la sociedad en general. Es importante mencionar que las teorías educativas planteadas por grandes pensadores y teóricos son muy importantes para entender cómo nosotras podemos ser mejores docentes en un futuro para mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Ok, el primer teórico que tenemos es Paulo Freire. Él fue un educador, también fue un filósofo, y él fue conocido por una obra que él realizó que se llamaba Pedagogía del Oprimido. Ok, en esta obra él como que afirmaba que la educación debía ser un puente para mejorar la educación y no todo lo contrario como se creía en el tiempo de antes, que la educación tenía que ser estricta y que los estudiantes eran un frasco vacío y que por ende los docentes debían llenarlo. Él abogaba para que la educación fuera problemática, para así decirlo entre comillas, pero él lo que quería era que los estudiantes fueran personas activas y críticas y que ellos mismos tuvieran como la posibilidad de abrirse su propio paso. Chaverry menciona que la educación verdadera es praxis, es reflexión y es acción. Esto quiere decir, bueno, esto más bien respalda lo que creía Freire, que lo que quería era como que los estudiantes tuvieran un pensamiento más crítico y que por ende ellos mismos buscaran su propio camino. Por otro lado tenemos a David Ausubel. Él fue un educador también. Él era conocido por plantear la teoría del aprendizaje significativo. Él creía que era muy importante conectar como la información que uno tenía previa a lo que uno va a conocer nuevo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un estudiante que él es muy bueno en biología, es importante como que los conocimientos que él tiene, a pesar de que sí son muy básicos, como si uno quiere adentrarlo más en el tema, que es importante relacionar lo que él ya sabía con lo que le vamos a exponer nuevo. Es decir, como no agarrar un tema y dárselo de golpe, porque eso entonces va a generar un choque en la mente de él. Es importante de esta manera conectar lo que él ya sabe con lo que va a aprender nuevo. El tercer pensador que tenemos es Jean Piaget. Él fue un filósofo y fue un epistemólogo, y él era conocido también por una teoría que era la del desarrollo cognitivo. Él proponía que los niños y bueno, los adolescentes, incluso los adultos, aprendían de manera autónoma y que aprendían a partir de 4 etapas, las cuales se caracterizaban por distintas formas de pensar y de entender al mundo. Por ejemplo, los niños, él los describía como pequeños científicos. Si uno a un niño lo pone en un cuarto cerrado con muchas figuras, muchas plantas o con cualquier cosa, ese niño va a ver las cosas y las va a interpretar a su manera. Es decir, él va a creer, va a analizar y va a generar un desarrollo práctico para él que se adapte a lo que él sabe o conoce o cree saber, y todo esto de manera autónoma. Él describe que así se tiene que hacer con los adolescentes y los adultos e incluso con cualquier persona a la que uno le vaya a enseñar, porque así es como debería en realidad de ser la educación. Debería ser un puente en donde las personas puedan aprender de manera autónoma, donde las personas generen su propio pensamiento crítico. Gracias. Buenas tardes.
El cuarto teórico sería Leo Vygotsky. Él propone que la teoría de la mediación, la cual consiste en que las herramientas culturales influyen en las respuestas y estímulos del individuo. También dice que el momento histórico en que un grupo social se encuentre influye en su forma de pensamiento y que esto le permite a los nuevos integrantes del grupo acceder a una información compartida. Eso quiere decir que no es lo mismo lo que aprendemos hoy en día que lo que se aprendió, por ejemplo, 20 años atrás, cuando el contexto cultural era mucho más diferente. Y en cuanto a las herramientas que permiten el desarrollo de la cultura, menciona el lenguaje, el cual es intrínseco a cada grupo social, entendiéndose el lenguaje como no solo como el habla, sino también como el conjunto de símbolos y mensajes que se dan, lenguaje corporal y escritura, que permiten a los integrantes de un grupo comunicarse, siendo estos diferentes en cada grupo social, ¿verdad? Teniendo sus particularidades. También menciona el juego como otro elemento que permite a los integrantes de un grupo desarrollar destrezas, desarrollar el pensamiento. Dice que los juegos generalmente van a tener normas que se deben respetar y que estas surgen propiamente de la cultura en la que se encuentran. De tal manera que, por ejemplo, un juego tradicional en Costa Rica no es lo mismo que en otro país de la región, pues van a tener siempre características propias de su cultura. La siguiente diapositiva, por favor. Albert Bandura, este teórico propone la teoría del aprendizaje. Él menciona que se aprende de la interacción y la observación y la imitación. De tal forma sostiene que se aprende mediante la interacción constante con los semejantes, la imitación de sus conductas, con la medida en que éstas resultan afines. Entonces, un ejemplo que se podría dar es como cuando durante una clase de matemáticas, una docente decide realizar subgrupos para trabajar en conjunto diferentes ciertos ejercicios matemáticos, de tal manera que aquellos estudiantes que se encuentran rezagados puedan aprender del trabajo en equipo y la observación de aquellos otros estudiantes que sí manejan mejor, tienen mejor dominio del tema. Otra forma dice que se aprende por repetición. Esto sería como cuando durante los primeros años de educación, sobre todo, los niños entran a la escuela, no saben leer, entonces la maestra practica tal vez una rutina de todos los días, saluda a los niños, escribe la fecha en la pizarra, estos la copian en sus cuadernos aun cuando no saben leer, la maestra procede luego a leer la fecha en voz alta. Este proceso lo hace repetitivamente, de tal manera que con el tiempo los niños comienzan a hacer algunas palabras y se va dando progresivamente de esta manera el aprendizaje. La siguiente diapositiva, por favor. En este caso tenemos a Jerome Burner, este teórico de la educación, propone la teoría del andamiaje, el cual consiste en que el aprendizaje se da mediante el acompañamiento y que se debe rezagando en la medida en que el estudiante va conociendo y va aprendiendo y va siendo dueño y constructor de su propio conocimiento. De acuerdo a este teórico, es mediante los hábitos, sí, mediante la puesta en práctica y los hábitos de aprendizaje. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando un ejemplo de esto sería cuando se decide realizar un experimento, un típico experimento que se realiza, por ejemplo, con
con la siembra de frijoles en diferentes ambientes. Y igual se trabaja en subgrupos y los niños deben observar en qué ambientes fueron más propicios para el crecimiento de estos granitos de frijol, ¿verdad? En qué ambientes tuvieron menos oportunidades, por ejemplo, un ambiente donde hay más agua, un ambiente donde tuvieron más luz, menos luz, y mediante la observación y la indagación y la puesta en práctica en sí, logran obtener su propio aprendizaje y crear sus propias conclusiones. También, él propone las actividades integradas, la educación como el aprendizaje, que el aprendizaje se dé de manera integrada con la comunidad educativa, es decir, que todos los factores y actores se involucren en la enseñanza. Esto, por ejemplo, como cuando en una escuela se decide realizar un trabajo de reciclaje y los niños van a ser los encargados de llevar los materiales de reciclaje a la escuela. Algunos padres de familia, miembros de juntas educativas o algo así, podrían encargarse de recibir esos reciclajes, empacarlos y darles el debido proceso, mientras que, por ejemplo, algunos docentes estarían a cargo de impartir charlas sobre la importancia de lo que es el reciclaje. Entonces, el aprendizaje se da de esta manera, de una forma significativa y donde todos los miembros de la comunidad educativa están activos en participación. Siguiente diapositiva. Te tocaría, Wendy, yo creo, ya. Sería la compañera Wendy. Ok, en este caso vamos a hablar de Bárbara Rogoff, que es una pensadora que se enfocó en profundizar sobre el carácter grupal en la educación e implementación de nuevas técnicas de trabajo en el aula. Ella asegura que el aprendizaje debe ser aprendido, ya que no es ni espontáneo y mucho menos natural de cada persona, cada estudiante. Un ejemplo de ella sería, por ejemplo, una docente en un aula que trata de enfocarse de manera grupal en sus alumnos para que aprendan todos en conjunto y no individualmente. Luego se continúa con Peter Max Lauren, que él está basado en la teoría pedagógica crítica. Él se enfoca en llevar la educación a las personas de bajos recursos, zonas marginales. Su tarea se enfoca en la economía de la educación, básicamente. Este muchacho Peter afirma que lo educativo se encuentra revuelto con lo ideológico. Un ejemplo de ello podría ser personas de bajos recursos, ¿verdad?, que estudian y salen adelante por sí solos por medio de la educación. Por último, sigue Henry Giraud, que es uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Se le vincula con el pernicioso influjo del capitalismo en el ámbito laboral y educativo. Se dice que los jóvenes en proceso educativo son vistos como seres naturales y separados de su entorno, cuando en verdad cada nueva generación infantil es un reflejo precoz de las condiciones históricas que florecen en la educación. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, previo a continuar con el punto C, que es la comunicación grupal y ambiente escolar, es importante también mencionar el punto A, el cual es los grupos y sus dinámicas. Bueno, se sabe que los grupos son conjuntos de individuos que interactúan entre sí con un propósito en común para llevar a cabo algo que les interese a todos en sí. Los grupos y sus dinámicas se dividen en dos. Están los grupos de frecuencia, que son los grupos a los que uno no pertenece, pero que sin embargo se establece como cierta comunión para establecer comparaciones debido a la cercanía que se tiene. Por otro lado, están los grupos de referencia, que son a los que sí se pertenecen como tal y que en ese sentido tienen un propósito fijo. Ok, continuamos con el punto de los procesos de enseñanza y aprendizaje en clave grupal.
Se dice que en la educación los grupos se pueden organizar de manera planeada. Eso sucede cuando sus miembros se orientan hacia la regulación de las relaciones entre sí. Hay acuerdos, decisiones o negaciones explícitas para fomentar colectivamente, pero los grupos también pueden ser emergentes, en este caso cuando las circunstancias comprometen entre sí en un conjunto de personas de manera inesperada. Seguidamente están la comunicación grupal y ambiente escolar. Dice que una comunidad educativa mejor organizada suele valerse también de una comunicación más asertiva, fluida y que de todas las personas que lo integran. Dice que es importante para el educador, en cuanto al punto de la educación a favor de la comunicación, el educador es importante llevar el desarrollo de su currículum de manera efectiva, teniendo una buena comunicación con todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso se refiere a padres de familia, estudiantes y demás miembros de la institución. Eso le permite tener más colaboración. Chiquillas, se escucha mi bebé, ¿verdad? Sí se escucha. ¿Qué hago? ¿Continúo? Continúen. Ay, Dios mío. Mami, llévese a la bebé para allá, por favor. Continúo con el siguiente punto. El efecto de embotellamiento dice que esto sucede cuando los grupos son mucho más grandes. Entonces, esto puede generar que la voz y el voto, o sea, la palabra esté limitada solo a una pequeña cantidad de integrantes del grupo, y puede que algunos se vean relegados de esta posibilidad de opinión. Entonces, como educadores, debemos tener el cuidado y la atención de evitar que esto suceda, o sea, de estar siempre pendientes de la importancia de cada uno de los miembros de nuestro grupo educativo, para que cada uno tenga su espacio para dar su opinión, para que cada uno pueda. El exceso de información se refiere a que hoy en día la educación está pues en constante interacción, ¿verdad?, con la tecnología y, por ejemplo, el internet, los medios de comunicación, que hacen que las fuentes de información sean muchas. Entonces, a veces hay fuentes no oficiales que podrían entorpecer el mensaje que se quiere dar. Entonces, él dice que es importante a veces tener una persona encargada de canalizar esta información de manera que el grupo conozca los criterios de información que busca obtener, para así lograr fuentes oficiales donde pueda obtener una información adecuada a los objetivos de este grupo. Esa sería mi participación. La siguiente diapositiva, sí. Bueno, aquí dice referencias, pero vamos a abrir un espacio por si alguna tiene preguntas. Mi pregunta sería, en este caso, para la compañera Nazaret. Cuando hablamos de tipos de grupos, ¿a qué se refiere cuando se habla de grupos de referencia, por ejemplo? ¿Me podría aclarar? Gracias.
Ajá. Bueno, como se habló anteriormente, un grupo de frecuencia es cuando existe un grupo que en sí tiene miembros que no pertenecen, pero que como tal se complementan debido a que tienen un propósito en común o que sus opiniones son importantes para lograr llegar a un fin, que es el propósito. ¿Alguna otra? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. De mi parte, no. De mi parte, no, también todo quedó muy claro. Bueno, en lo personal siento que fue un espacio muy importante debido a que nosotras como futuras docentes es importante estarnos educando en cuanto a educación, valga la redundancia, puesto que es lo que vamos a desarrollar en un futuro. Entonces me parece que todo fue muy provechoso. Les agradezco mucho por la colaboración y por la información que brindaron, porque para mí resultó muy importante, muy provechosa y les agradezco mucho. Igualmente. Mi- perdón, perdón, compañera Wendy. No, que igualmente dijo. Okay. Okay. De mi parte sería así importante resaltar el aprendizaje que obtenemos al llevar a cabo este webinar, la importancia de pues el trabajo en grupos, que es el tema que estamos tratando, del trabajo en equipo. También podemos notar que pues se dan algunos pequeños inconvenientes, pues lo que estamos grabando y la importancia de resolver en conjunto, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que es un aprendizaje activo lo que estamos recibiendo. Gracias. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias, compañeras. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Buenas tardes. Buenas tardes.